yo quería decirles era que eh, estas clases, ¿sí? Estas clases en un primer momento siempre tuvo una contrapartida de dar una consulta a expertos de lo que es urgencias y emergencias hipertensivas, que es un tema dentro de lo que es el universo de la hipertensión arterial, un tema más pequeño, pero como siempre es el tema más sordo porque es el tema que siempre se da las guardias y compromete la vida del paciente de manera aguda. Pero como en realidad estas charlas previas, la mayoría de ustedes me terminaron preguntando sobre hipertensión y no sobre emergencias y urgencias hipertensivas, termina siendo la de hipertensión arterial. Eh, pero bueno, más allá de eso, algunos conceptos que yo les puedo dar de manera oral, eh, y hasta que, por lo que veo, esta charla no va, no, por acá estoy, no va a progresar de manera PowerPoint. Vamos a hacerlo así. Estoy plenamente 100% dispuesta a las preguntas que ustedes me quieran hacer sobre el tema de hipertensión arterial o sobre el tema de urgencia y emergencia hipertensivas. Si es que tienen Yo alguna tengo pregunta. una... Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo le Agustina? Bien. ¿Me Tengo escuchan? una pequeña gran duda ¿No queda gran duda? Muy bien. con respecto a la parte farmacológica de antihipertensivos, Sí, a la combinación de fármacos. muy bien. ¿Cuál es Eh, la duda? me- me- claro, por ejemplo, según la bibliografía aportada por la cátedra, si nos Sí, fijamos en el manual para cuidado de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, hay un sinfín, no son un sinfín, sino que hay varias combinaciones de fármacos como por ejemplo los IECA y los diuréticos, los ARA, los diuréticos, etcétera, etcétera. excelente. ¿Cuáles serían la combinación de fármacos que no deberíamos como dejar pasar? Porque son un montón y me gustaría así como saber cuáles son los específicos. Excelente pregunta. Bueno, está muy bien. En el ámbito de la hipertensión arterial, siempre decir primero que es un factor de riesgo muy, pero muy prevalente en la sociedad, tanto en los países desarrollados como no. Y dentro del tratamiento del mismo, para prevenir cualquier tipo de lo que se llaman eventos mayores cardiovasculares, que dentro de esto están el infarto, la angina de pecho, el accidente cerebrovascular hemorrágico, el aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? La claudicación vascular intermitente por aterosclerosis de los miembros inferiores. Todos estos factores de riesgo, la presión, el colesterol, tienen tanto tratamiento no farmacológico como tratamiento farmacológico. Nunca olvidar el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Porque lo principal de esto es prevenir, ¿sí? Entonces, siempre con dieta, con poca sal, con no más de 2 gramos de cloruro de sodio al día, que es más o menos media cucharadita de té de sal, con deporte, con descenso de peso si es necesario, con caminatas aeróbicas o deporte aeróbico por lo menos 4 o 5 veces por semana, un promedio de 40 minutos, ahí podemos pasar a un buen tratamiento farmacológico. Hoy día hay muchas medicaciones para la presión arterial, tanto que ya prácticamente no hay estudios para nuevas medicaciones para la hipertensión arterial. Ya se ha visto en los últimos consensos que hay tanta medicación y tantos grupos de medicamentos antihipertensivos que ya son más que suficientes para un tratamiento correcto de la presión arterial. Y entre ellos, la gran mayoría son o inhibidores de alguna porción del sistema renina-angiotensina-aldosterona o inhibidores de alguna porción del sistema nervioso simpático, la gran mayoría. Por otro lado tenemos los diuréticos y por otro lado, más raro, tenemos los vasodilatadores directos, como por ejemplo los agonistas alfa-1, ¿sí? Como la tamsulosina, por ejemplo, se usa mucho para la hipertensión prostática, o la hidralacina, que no se utiliza mucho. La gran mayoría de las medicaciones que se utilizan están dentro del ámbito de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, y son los IECA, los inhibidores de angiotensina 2 o ARA2, y los antialdosterónicos. Y dentro del universo de los bloqueadores
bloqueantes del sistema nervioso simpático están los beta bloqueantes. En los estudios, muchos de los estudios que se ha visto de tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial, se ha visto que la gran mayoría, más del 80% de los pacientes hipertensos, realmente controlan su presión. O sea, quiere decir que en 2 o más visitas tengan menos de 14,9 de presión. En Estados Unidos un poco menos, pero acá es así. Con un promedio de 2,5 drogas. ¿Qué quiere decir? Que hoy, al paciente hipertenso, la gran mayoría de ellos se controlan con 2 drogas. Y ahí viene tu pregunta de por qué es importante la combinación. Entonces, la gran mayoría va a necesitar por lo menos 2 drogas para controlar su presión arterial. Hay un escaso número de pacientes que con monoterapia se llama, van muy bien, pero son realmente muy pocos, y la gran mayoría necesitan 2 drogas. Estas combinaciones que hay de todo ese universo que nosotros dijimos de drogas, las más efectivas no son porque sí, sino porque se han hecho estudios que han visto que han sido más efectivas que otras. Y en las combinaciones, sea cual sea, siempre tiene que tener la combinación un inhibidor del sistema renina angiotensina aldosterona. Le hace un IECA o un ARA2, un losartán, un valsartán, un telmisartán, un irbesartán o un enalapril, un lisinopril, un captopril, más alguna otra de la combinación. De las 2 combinaciones más aceptadas por eficiencia y eficacia son un inhibidor del sistema renina angiotensina con un diurético diacídico o un inhibidor del sistema renina angiotensina con un bloqueante de los canales de calcio. Esas son las 2 combinaciones más efectivas para el tratamiento de la hipertensión arterial. En un segundo escalón, por eficiencia, vienen las combinaciones de beta bloqueantes con diuréticos, que se usan mucho en pacientes que son más jóvenes, ¿sí? Principalmente en pacientes mujeres que tienen la posibilidad de tener un embarazo en cualquier momento de su vida, y los IECA y los ARA2 son teratogénicos y están contraindicados. Hoy día las combinaciones que se usan para la hipertensión arterial más utilizadas son entonces ARA2 más diuréticos o ARA2 más bloqueantes cálcicos, ¿sí? El resto de las combinaciones no es que están contraindicadas, sino que son menos efectivas, ¿sí? Uno empieza siempre dando esas combinaciones y cuando no va funcionando le empieza a meter otro tipo de combinaciones, otro tipo de medicaciones hasta llegar. Un paciente, ¿cuánta medicación tiene que recibir un paciente con hipertensión arterial? Y la que sea necesaria para mantener su presión dentro de lo normal, ¿sí? Algunos con 1 controlan, otros con 5 controlan, ¿sí? Eso depende de cuán actividad estén los distintos sistemas. Las combinaciones más efectivas son losartán-amlodipina, valsartán-amlodipina, ¿sí? Valsartán con diurético, losartán con hidroclorotiazida o con clortalidona, ¿sí? Ramipril, por ejemplo, lisinopril con diurético. Esas son las combinaciones que siempre tienen que estar. En segundo escalón, la combinación beta-bloqueante diurético. ¿Bien? Hago otra Bien, salvedad profe. de esa pregunta de por qué son importantes las combinaciones. Primero, porque sabemos que, como les acabo de comentar, que la gran mayoría de los pacientes se controla por lo menos con 2 medicaciones. ¿Bien? Es importante. Y la combinación es importante para la adherencia al tratamiento. Hoy día ya en los congresos de cardiología, el congreso de hipertensión arterial, no se habla más de tratamiento de la presión, porque ya como les dije están todas las drogas inventadas, sino de adherencia al tratamiento. Estas son medicaciones que el paciente probablemente tome toda su vida y posiblemente, como es generalmente es pausisintomática, quiero decir que solo 1 de cada 3 hipertensos tiene síntomas, el paciente muy posiblemente se sienta bien y por ahí si se olvida de tomar la medicación y se siente bien, tenga o se le cruce la idea por la cabeza de dejar de tomarla, y eso ya se vuelve peligroso. He visto que al año de tratamiento, la mitad de los pacientes con hipertensión controlada les digo,
no con hipertensión descontrolada, con un paciente que es un tiro al aire, con hipertensión controlada, al año la mitad dejó de tomar la medicación. Y dentro de ellos hay muchos, por supuesto, hay muchas barreras del por qué. En nuestro país es muy importante la económica, pero en países del primer mundo la barrera económica está, pero lo principal es la adherencia al tratamiento por falta o olvido. Entonces las combinaciones son importantes porque el paciente con una sola combinación de medicación ya tiene protegida su hipertensión arterial durante 24 horas. O sea, lo importante de tomar las combinaciones es que el paciente con una sola pastilla no se olvida más de su tratamiento, o sea, se olvida de tomar la medicación. Por eso es preferible que la tome 2 veces por día, que la tome una sola, y en combinaciones que duren 24 horas. Por eso los sartanes, que son los que tienen vida media más prolongada, combinados con algún bloqueante anticálcico, por ejemplo la nifedipina, pero puede ser nifedipina, por ejemplo, también, o con algún diurético, el más común es de hidroclorotiazida, es la combinación más eh, importante del tema de hipertensión arterial. Entonces, hoy día no se habla más de, no es que no se habla, se habla menos de tratamiento y sí de adherencia. ¿Cómo podemos hacer para que el paciente no deje de tomar la medicación? ¿Sí? Porque recuerden que acá estamos tratando en todo lo que es cardiología preventiva, enfermedades crónicas, que son distintas a las enfermedades agudas. Las crónicas generalmente dependen más del paciente que del médico. El paciente no toma la medicación, por más que vaya al médico, no se va a curar. Depende mucho de lo que haga el paciente aparte de la medicación. Son a largo plazo, ¿sí? Y generalmente no se ven los resultados de inmediato. Hay que explicarle al paciente, mire, usted está tomando esta medicación para bajar la presión porque a X plazo, no hay que decirle nunca que a por lo menos 3 años de tratamiento, usted va a tener menos posibilidad de hacer una ACV, infartarse, tener una claudicación vascular intermitente o que se le rompa la aorta abdominal. Entonces, eso hay que incentivárselo al paciente en cada visita. Vos estás tomando esto por esto. Pero yo me siento bien, ya sé que te sentís bien, pero no estás tomando para que te sientas bien. Para eso tomate un whisky. Estás tomando para que no se te tape una arteria coronaria. Y eso tarda mucho tiempo en verse. Además, ¿no? Si tenemos suerte no lo va a ver nunca en su vida y no se va a infartar nunca. Pero el paciente por ahí pierde de vista que es porque está bien tratado. No es lo mismo que una angina puntácea, amigdalina. Hola, sí, vení, toma antibiótico 7 días, antibiótico mejoraste, se te fue la fiebre, se te fue el dolor a la garganta, ah, qué bien, listo. Es una enfermedad aguda, es otra cosa. No, depende mucho más del médico que el paciente. Si yo le doy un antibiótico que no es el correcto, el paciente no va a mejorar. Aquí, si el paciente no toma la medicación, la presión no va a estar controlada y a largo plazo se ve la mejoría. No sé si fui claro con eso. Entonces, combinaciones casi siempre, ¿para qué? Porque son más efectivas para bajar la presión y segundo, para adherencia al tratamiento a largo plazo. ¿Bien? Bien, profe, muchas gracias. Mientras tanto veo si está la clase. Entonces, siguen con preguntas, yo para eso estoy acá. Doctor, tengo una consulta. Estuve leyendo del Brownbaugh y justamente entre las causas de hipertensión hablaba de lo que sería la apnea obstructiva del sueño como una causa neurógena. Cuando fui a buscar el tratamiento ahí dentro, no lo encontré y salí a buscar para otro lado y justamente hablaba de lo, o sea, si bien hablaba sobre todo de medidas preventivas, o sea, por ejemplo, disminuir el peso del paciente, hacer otras medidas más tipo no farmacológicas, junto con, en el caso de que sea severo, por ejemplo, administrar mascarilla de oxígeno. Ahora, mi consulta es, ¿se le hace algún tratamiento farmacológico con antihipertensivos o con la mascarilla es suficiente o no se hace nada? Buena pregunta. Es específica además. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una causa muy en día, muy en boga, porque somos muchos los gordos que andan dando vueltas, y una causa curable de hipertensión. ¿Sí? Es una causa curable de hipertensión. ¿Esto qué quiere decir? Que curando la apnea obstructiva del sueño, esperen que estoy viendo la clase mientras yo les hablo, nosotros podemos que ese paciente deje de tomar la medicación antihipertensiva.
Entonces, la primera pregunta, ¿el paciente tiene que tomar medicación para la presión arterial con apnea obstructiva del sueño? La respuesta es sí, porque el paciente está hipertenso. E independiente de la causa que cause esa hipertensión, tenemos que tratar la presión. Segundo, lo importante es que es una causa curable. La fisiopatología brevemente de la apnea obstructiva del sueño es, en la gran mayoría, que somos los gordos, que tenemos cuello grandote y pesado, cuando dormimos boca para arriba, ese cuello aplasta, por así decir, o pesa sobre la laringe del sistema respiratorio, produciendo una obstrucción parcial del aire inspirado, ¿sí? Que hace que ronquemos y oxigenemos menos el cerebro durante las horas de descanso nocturno. Eso hace que esa hipoxia relativa hace que el cuerpo no descanse bien. Por eso los gordos que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño se viven durmiendo durante el día, porque no descansan bien durante la noche. No sé si tienen un tío bien gordo ustedes que por ahí después de comer se cabecea en la mesa. Eso es porque no oxigena bien a la noche y no duerme bien. ¿Qué hace eso? Hace una breve, como si dice, una símil sensación al cuerpo de que se está por ahogar todo el tiempo, sobre todo de noche. Como estar bajo el agua y te saquen, te bajen al agua y te saquen, te bajen al agua y te saquen. Y eso hace que el sistema nervioso simpático esté activado todo el tiempo. Entonces hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático por estrés, por hipoxia, que produce hipertensión, principalmente nocturna, pero que también que se mantiene durante el día porque el cuerpo no logra descansar. Entonces, la apnea obstructiva del sueño es un diagnóstico que lo hacen las parejas del paciente. Más allá de que después hay métodos, hay manometría, hay rinosfingomanometría y demás. Lo hace la familia así. Francisco ronca todo el tiempo, lo tengo que patear para que deje de roncar. Ese paciente que ronca tiene una apnea obstructiva del sueño. Punto. Esa apnea obstructiva del sueño trae hipertensión arterial y la hipertensión arterial trae, hipertensión del sistema nervioso simpático y eso trae hipertensión arterial. ¿Cuál es lo importante de la apnea obstructiva del sueño? Que la hipertensión arterial se cura una vez que yo le curo la apnea obstructiva del sueño. ¿Y cómo se cura la apnea obstructiva del sueño? Dos formas. Una, haciéndolo bajar de peso al tipo. El tipo baja de peso, la apnea se le va porque se le va el ronquido. Como eso es muy difícil, hoy día es muy difícil. ¿Acá me ven? Sí, 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 ¿A usted? Sí. se ve. Bueno, voy a pasar ahí entonces, perdón. Acá estamos. ¿Bien? Sí. Ah, no lo puedo creer. Perdón la prolijidad, chicos. Termino con este tema y después pongo brevemente la clase. Dos, la otra forma de evitar la apnea obstructiva del sueño es evitar la obstrucción, evitar la hipoxia relativa. Y para eso están los sistemas de ventilación positiva que se llaman CPAPs, que básicamente ¿qué son? Son unas máscaras de oxígeno, principalmente nasales, que te meten presión positiva de aire durante el sueño. O sea, es una turbina de aire que te mete aire, no es oxígeno, es aire. No tiene nada que ver con el EPOC ni nada con los tubos de oxígeno. Es aire, pero a presión. Entonces, como nosotros inspiramos el aire por presión negativa por descenso diafragmático, esta presión negativa no es suficiente para mantener las vías aéreas abiertas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Yo metiendo el aire a presión, mantengo las vías aéreas abiertas y el paciente respira bien y no ronca más durante la noche. ¿Me explico? Eso mejora la hipoxia, cura el ronquido y mejora con el tiempo la hipertensión del sistema nervioso simpático y su hipertensión arterial consecutiva. Pero la apnea obstructiva del sueño, el principal tratamiento es que el paciente baje de peso. Es más, hoy día es una de las principales causas de indicación y que te acepten el tratamiento de
una cirugía bariátrica de descenso de peso. ¿Sí? Por más que vos no tengas una obesidad mórbida, porque para tener una cirugía bariátrica tenés que tener un índice de masa corporal arriba de 40. Si no, te mandan a caminar y a comer palta. Pero si sin tener, o más de 35, pero con un infarto. Sin tener eso, si vos tenés apnea obstructiva del sueño, y ahí sí la tenés que tener confirmada por manometría, o por un estudio del sueño, es una de las causas por las cuales te acepta la cirugía bariátrica. ¿Se entendió? No sé si respondí la pregunta, porque por ahí me voy por las ramas. Pero... Sí, sí, se respondió bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahora a ver esto. ¿Quiere seguir así? Porque por ahí le sirve más así que yo le muestre un caso clínico de hipertensión, ¿eh? Como ustedes quieran, ¿eh? ¿Vamos al caso? Vamos a caso, entonces, muy bien. Esto lo ven así nomás, porque si yo pongo compartir acá, por ahí se me pierde. Entonces lo voy a dejar así nomás. ¿Ven acá? Sí, se ve. Bueno, con esto les decía que principalmente las preguntas eran no tanto de emergencia y urgencia hipertensiva, sino de hipertensión. Me vuelvo a disculpar por las demoras de esto, que no me ha pasado nunca. Es que la compu se está actualizando y se me clavó con un... Bueno. Fíjense, es una chica de 34 años, o sea, joven, que consulta por su control anual periódico al clínico. Como antecedentes personales tiene de profesión psicóloga. Es una chica que tiene sobrepeso, no es obesa, tiene un leve sobrepeso, como la gran mayoría de los argentinos, con un índice de masa de 28.5, hace ejercicio muy eventual, no hace regularmente, de vez en cuando se junta a jugar al hockey con sus amigas de infancia. No tiene familiares con antecedentes personales hereditarios de hipertensión arterial y como medicación habitual toma un anticonceptivo oral, Azucena en este caso, que es una combinación de estrógeno y progesterona. Y en tu fichero vos tenés que el control anual previo ya tenía un 14,9 de presión. ¿Bien? Al examen físico, le tomamos la presión, tiene 152/88, nosotros usamos, pueden usar cualquier tensiómetro, la mayoría de los cardiólogos tenemos tensiómetros digitales, ya que son los más validados últimamente para control de la presión arterial. Se puede tomar con el esfingomanómetro de aneroide totalmente. Una frecuencia de 80, 14 por minuto respiratoria, no está febril, y el examen cardiovascular completo, respiratorio, abdominal y neurológico es totalmente normal. Básicamente, lo único que le encontramos es una hipertensión arterial grado 1. Bien, que puede ser por muchas causas. Recuerden que para el diagnóstico de hipertensión necesitamos 2 o más tomas en 2 visitas diferentes. ¿Sí? Yo con esto no puedo decir que ella tiene hipertensión arterial. Tengo que luego tomarle en otra visita y tomarle lo mismo. ¿Bien? Pero, volviendo atrás, fíjense que el año pasado, tenía 14,9. No era que estaba a 12,7 como las clásicas mujeres jóvenes, ¿no? O sea, ya me está tirando que esto viene para largo. O sea, puede ser una chica que tenga un antecedente o que sea pasible de tener hipertensión esencial. Bueno, ¿qué hacemos con esta chica? ¿Qué le podríamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer con un paciente que tiene hipertensión arterial? ¿Qué es lo importante de buscar? Más allá de ver si tiene o si no tiene hipertensión. Si es primaria o secundaria. Si es primaria o secundaria, primera. ¿Qué más? Ver si no tiene algún otro cofactor de riesgo. ¿Algún otro factor de riesgo? Muy bien. Como por ejemplo, ¿cuál? Tabaquismo, dislipidemia, diabetes. Muy bien. Acidez, no alcohólica. Muy bien. Desconoce, no fuma, no toma alcohol social muy de vez en cuando, desconoce si tiene dislipidemia, desconoce si tiene diabetes. Los últimos controles fueron normales. Los últimos controles hace un año. Y la mayoría de las hipertensiones que yo veo, o sea, que van a ver ustedes en consultorio, van a ser hipertensiones esenciales primarias, digamos.
Después vamos a ver cuándo pensamos en una hipertensión secundaria. Lo primero que tiene que pensar es que tiene una hipertensión esencial. Bueno, antes de empezar a buscar la hipertensión secundaria, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos ver en una paciente que nosotros creemos que ya tiene presión alta? Buscar daño de órgano blanco. Exactamente. La presión es totalmente distinta si ya hizo daño versus si todavía no hizo daño. ¿Está claro? Es totalmente el enfoque distinto al que le tenemos que dar. Muy bien. Al ¿Entendido? respecto, quisiera hacer una pregunta respecto al daño de órgano blanco. Sí, sí. Eh, la posibilidad de que se dé daño de órgano blanco depende más del tiempo como factor con hipertensión o depende más de los valores de tensión arterial Excelente o pregunta. o una combinación de ambos. Excelente pregunta. La respuesta, bien política, es una combinación de ambos. Pero en realidad depende sobre todo del tiempo. Uno tiene daño de órgano blanco cuando tiene mucho tiempo de hipertensión arterial. Es raro que uno tenga 18 días de presión, te los digo así, 180, 110, por ejemplo, una hipertensión grado 3, mucho tiempo sin síntomas, o sea, que no haya ido al médico. O sea, valores muy altos de presión es raro tenerlos asintomáticos. Pero sí que esos, por supuesto, te dan siempre daño de órgano blanco más temprano, ¿sí? Pero la gran mayoría es el daño de órgano blanco está causado por el tiempo de hipertensión arterial. Porque como les dije antes, la gran mayoría de estos chicos, de estos pacientes, son asintomáticos. O tienen síntomas por los que no consultan. Entonces, muchas veces pasa desapercibido mucho tiempo la presión. Entonces, la consulta por presión arterial. Entonces pasan mucho tiempo sin ir al médico, hipertensos, y eso genera generalmente el tiempo de hipertensión arterial, es el principal riesgo que tiene la presión arterial en el daño de órgano blanco. ¿Bien? Por supuesto que es una combinación de ambos, ¿sí? Porque si no, las hipertensiones secundarias no serían tan graves. Las hipertensiones secundarias tienen como características tener presiones muy altas en personas que generalmente no tienen ni siquiera, no tendrían que tener ni siquiera presión. Generalmente pacientes jóvenes con picos hipertensivos y con muchos síntomas, ¿sí? Pero por supuesto, esos tienen daño de órgano muy, muy temprano y muy severo. Pues la gran mayoría de la gente que van a ver ustedes en la consulta clínica no son hipertensiones secundarias, ¿sí? ¿Sí? Sino hipertensiones primarias de larga data desconocida y que ya hizo mella. ¿Me explico? Sí. Se dice que para causar daño de órgano blanco, no está en todos los libros, esto generalmente está en alguna guía o en algún caso de reportes de casos, de charlas con expertos, no expertos yo, expertos de expertos, digamos, que más o menos para que se desarrolle daño de órgano blanco, tienen que pasar un periodo entre 2 y 3 años de hipertensión arterial no controlada. ¿Sí? De hipertensión arterial no controlada con variables. A veces tiene 15, a veces tiene 14, a veces tiene 18, a veces tiene 16. O sea, es una cosa que da, que produce su mella a largo plazo. Lo mismo que el colesterol, lo mismo que la diabetes. No estoy descubriendo nada mágico. Lo mismo que la diabetes. ¿Qué es peor? ¿Tener 1000 miligramos por ciento de glucemia o tener 160 10 años? Y lo que generalmente genera el daño de la diabetes, que es peligroso, que es el cardiovascular, es la diabetes a largo plazo, las macroangiopatías diabéticas. Tener 1000 de azúcar te va a producir una citocidosis diabética, que es una cosa aguda, ¿sí? Pero que se cura y a largo plazo no tiene ninguna discrepancia, no tiene ningún pronóstico malo. Bueno, esto principalmente es el tiempo. Bueno, entonces buscarle dar daño de órgano blanco. ¿Y qué daño de órgano blanco puede tener este paciente en la presión? ¿Qué busco? Daño renal. Sí, hay daño, Daño renal. puede ser. Daño renal, ¿qué más? Daño cerebral también puede haber. Daño En algún cerebral, caso, ¿qué más? Pulmonar. Pulmonar raro.
porque tiene circuito menor y el circuito menor generalmente no está hipertenso. ¿Qué más? ¿Hepático? Cardíaco. Cardíaco, chicos, cardíaco, principio. Y vascular. Visual y vascular. Recuerda siempre, la presión, de modo grosero, siempre afecta a las dos R y las dos C. Riñón, retina, corazón y cerebro. Ahí, con esos son los principalmente donde tienen que ir a buscar. Después también causan, y todos esos daños generalmente son por daños vasculares. Cerebro generalmente no se hace, ¿sí? Un catastro, si el paciente está lúcido, no tiene ningún foco motor ni sensitivo, sino es que le vas a hacer una tomografía de onda al paciente. ¿Sí? Si en abuelos mayores, con un mini-mental para buscar demencia, que es una de las causas de la hipertensión arterial y la demencia aterosclerótica o demencia senil. Pero sí se busca cardiovascular, se busca renal y se busca retina. ¿Cómo se busca? Retina, ¿cómo? Fondo de ojo. Bien. Con una- Riñón, ¿cómo? Con ¿No? un urea y creatinina. Bien. ¿Y qué más? Clearance de creatinina, orina de Muy 24 bien. horas. Orina 24 horas. Y sedimento urinario para buscar hematuria o microalbuminuria. Pará. En la misma orina completa, orina 24 horas, se produce el clearance de creatinina, creatininura, albuminuria, y generalmente te mandan toda la micro. Cuando vos pedís orina completa, ya te mandan todo. Orina 24 horas, orina 24 horas, no orina completa. Orina completa es una orina de la mañana cualquiera. Orina de 24 horas, te miden. Se usa para medir clearance de creatinina, creatininuria, albuminuria y microalbuminuria e ionograma urinario. Por eso siempre es bueno tener, que es re pesado para el paciente, te voy diciendo, pero pido por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años al paciente hipertenso una orina de 24 horas. ¿Sí? Porque te va a dar un clearance medido y no un clearance calculado, porque yo puedo calcular el clearance de creatinina desde la creatinina plasmática, y te va a dar un ionograma urinario, que es muy importante para ver cómo están los VASA, ¿sí? Los túbulos colectores renales, la médula renal, y si está haciendo o no bien la dieta hiposódica. Tiene mucho sodio en orina, por más que dice que no come sin sal, se come todas las Doritos viendo a boca. ¿Sí? Es una forma de darte cuenta que el paciente no es adherente a la... Porque les va a pasar. Muchas veces que el paciente, doctor, viene gordo como yo. Hace un año que lo estoy tratando. Me sigue, la presión sigue alta, esto de comida no sirve. Pero vos no estás comiendo con sal, Carlos. ¿Lo estás comiendo, digo, con sal? No, yo no como nada, la comida no tiene sabor. Bueno, hacete esta orina. Y cuando ves, tiene sodio por las nubes, urinario. Entonces te das cuenta que el tipo no estaba cumpliendo la dieta. Es una de las causas de pseudo resistencia a la hipertensión arterial. ¿Sí? Como vos le das 3 medicaciones y la presión no le baja, che, ¿qué pasa este loco? Bueno, entonces, y renal ya está, y cardiovascular, ¿cómo lo buscamos? El daño cardíaco. CPK. Electrocardiograma. Claro, un electrocardiograma, más que signos cardíacos, un electrocardiograma y o, algo más específico, que es un Una ecocardiograma. radiografía de tórax. ¿Puede ser? Bueno, vamos a poco. Le pedimos un análisis de sangre completo y una orina 24 horas. Tiene un hemograma relativamente normal, un azúcar de 98, un colesterol total de 205 para una chica joven, está bastante bien, un HDL bajo, un LDL para la edad normal, triglicéridos en el palo, pero está bien, 155 para normal de 150, urea y creatinina, 45 de urea, 1.1 de creatinina. Son creatininas y ureas normales. Aunque en una chica joven yo esperaría una creatinina un poquito más baja. ¿Sí? Ojo con eso. Igual, en los consensos dice que hasta 1,2 de creatinina, pues eso depende del laboratorio normal, independientemente del peso y del sexo. ¿Sí? No se ajusta la creatinina hoy día por peso todavía, creo que tenga después insuficiencia renal. Hasta ahora tiene una función renal normal plasmática. Un ionograma urinario que está normal, y una orina 24 horas que tiene un clearance de creatinina de 76, perdón que sacó esto. Y lo están viendo esto, ¿no? Sí, se ve. Sí. De 76 mililitros minuto y una albuminuria
de 333 gramos en 24 horas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay algo raro? Y el clearance estaría muy disminuido, va, para la edad, y la albuminuria está bastante aumentada. Muy bien. O sea, tiene microalbuminuria, tiene ya directamente. Pasado los 300 ya es albuminuria. ¿Sí? Y el clearance de creatinina está disminuido. El clearance de creatinina está disminuido dentro de los rangos normales. El clearance de creatinina sí se ajusta por edad, por sexo y por peso. Ese clearance de creatinina para mí, por ejemplo, para un tipo como yo, está muy bajo, que tiene un índice de masa corporal de 30 o más. Para una chica de 25 años que pesa 50 kilos, está normal. Siempre se ajusta, por eso acá está ajustado por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Sí? Ojo con eso. Siempre el clearance de creatinina se ajusta por peso y por edad. Para su edad y su peso, que era sobrepeso, era gordita, está un poco disminuido. ¿Sí? Igual nada que llame la atención, pero ya tenemos dos parámetros, no en plasma, pero sí en orina, por eso es importante pedirlo siempre, por lo menos una vez, que dice, che, acá puede tener algo renal, seguramente lo tenga. Bien, seguimos. Muy bien. Un detalle importante, pero un detalle práctico, cuando piden orina 24 horas, tengan en cuenta que tanto para el paciente femenino como masculino no tenga una infección urinaria activa, porque eso le puede producir proteinuria, pero por la infección, puede ser un falso positivo, y específicamente para el sexo femenino que no esté en sus días menstruales, o que si lo hace, sea un chorro de orina con la zona genital bien limpia, porque puede aparecer albuminuria, o sea, proteinuria, y ciertos glóbulos rojos que no tienen nada que ver con la vía urinaria o con la vía renal. ¿Está claro? Sí. Se puede hacer más adelante Sí. una vez que termine sus días de periodo menstrual. Bueno, le hago un electro también, que como ustedes son expertos eléctricos, me van a decir si este electro está bien o está mal, así a modo, no sé. Ojalá lo fuese. Sí, si tuvieron clase con Gadea, son expertos de electro. Yo ya electrofisiólogo. ¿Qué les parece? Sin miedo. Pero yo no voy a decir nada. ¿No? Bueno, tiene un ritmo sinusal, tiene una frecuencia de 90 por minuto, más o menos, un poquito menos. Tiene un eje normal, está isodifásico en D3, o sea que está más o menos entre 45 y 60 grados. El PR está normal. El QRS no parece ancho, está normal. La progresión del QRS en precordiales es normal. Y no parece tener ningún signo de hipertrofia ventricular, por lo menos de agrandamiento de agrandamiento de amplitud del QRS, ¿no? Bueno, yo me aventuro a decir que es un electro normal. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es un electro normal. Todas las Pero cosas que fui diciendo es normal, es normal. ¿Qué? B2 no está medio raro. ¿B2 está medio raro? No, no está medio raro. Ah, Sí, parece más a B1, pero para la proyección está bien. La transición está entre el 3 y el 4, o sea que está bien. No, está bien. Es un electro normal. Y en B6 hay una onda previa a la onda P que no es tampoco la onda P. Bien, es la onda, generalmente es onda U, ¿sí? Que no se ve en otras derivaciones, que es normal de gente joven que se puede llegar a ver. Es normal, no se preocupen por eso. Y está solo en B6 y solo en este latillo, porque acá ya no está. No se preocupen por eso. Es un electro normal. Pasamos. ¿Qué más le haríamos? Dijeron por ahí placa de tórax. Yo les voy a ser sincero, yo placa de tórax estoy pidiendo cada vez menos para evaluar exclusivamente lo cardiovascular. Si quiero ver algo pulmonar, sí. Pero para evaluar lo cardiovascular, realmente yo que hago ecocardiografía, no, casi no pido placa de tórax. Bueno, le pedimos la placa de tórax, ¿qué les parece?
El índice de cardiotorácico, ¿qué les parece? Habría que sacarlo, pero no parece haber. Parece A, conservado. a grosso modo ya el espacio costo diafragmático derecho, o sea, la base pulmonar derecha ya es casi tan grande como el intestino cardíaco, o sea que ya es pequeño. Y el resto no tiene nada raro. Es una placa normal también. ¿Bien? Doctor, una consulta. Volviendo a lo del electro, en Sí, el caso, o sea, saliendo un poco del caso clínico este, puede ser que se utilice, creo que se llama índice de Sokolov, sí, en el señor. caso de que nosotros veamos hipertrofia, ¿cómo se calcularía? Y bueno, ya a veces no me quiero meter tanto en eso, porque se nos vamos por las nubes. Lo que uno está buscando acá en el electrocardiograma es daño de la hipertensión sobre el corazón, ¿no? Daño de órgano blanco. Y el principal daño que en primera instancia que causa la hipertensión sobre el corazón es aumento de la masa del ventrículo izquierdo. Pues como todo músculo del ventrículo izquierdo, si yo le pongo más fuerza, se tiene que hipertrofiar para ganarle a ese peso que yo le pongo, que en este caso sería la presión. No es lo mismo la fuerza que tiene que hacer un corazón para una presión de 120-80 que para 140-90 que para 160-90. Tiene que hacer cada vez más fuerza, es como un brazo, como el bíceps, si yo agarro una mancuerna de 2, que una mancuerna de 5, una mancuerna de 10 kilos. El bíceps se va a ver cada vez más agrandando. En este caso, que se agrande el corazón no está bueno. En el caso del bíceps, sí. Eh, y el agrandamiento ventricular izquierdo, la principal forma de verlo es con el agrandamiento de la amplitud del QRS. O sea que el QRS se vuelva más alto. Lo van a ver en las clases de electropatológico, ¿sí? Que vamos a ver varios. Acá le puse el electro normal para que vean que el electro que sea normal no siempre tiene que decir que el corazón está bien. O sea, es un método coste efectivo muy importante, pero que en un hipertenso o en una sospecha de hipertensión arterial no me tengo que quedar solo con esto. ¿Sí? No me tengo que quedar con que el electro está bien y el corazón está bien. ¿Ok? Ese es el llamado, la- el, el mensaje para take home. ¿Sí? El take home message. El índice de Isocolov, Un el índice, perdón, ¿podría hacerse un ecodoppler bueno, ahí también? vamos, perfecto, excelente, para completar. Ahí vamos. Aquí va el índice para completar. El índice de Sokolov, que no voy a poner un electropatológico acá, porque sería muy fácil el caso. Se usa midiendo la S de B1, B2, cualquiera de las dos que sea la más grande, cuento la cantidad de cuadraditos o de milivoltios, con la R más grande de B5 o B6, la más alta, la R. La S de B1, B2, la que sea más grande, agarra la más grande, y la R de B5, B6, la que sea más grande, agarra la más grande. La suma de los dos cuadraditos, tanto de la S como de la R, tiene que ser mayor a 35 milivoltios, y ese es el índice de Sokolov, que es positivo, se llama. Y es un índice que me dice que tiene una especificidad bastante importante de que ese paciente tenga hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión. ¿Se entendió? Por hipertensión o por alguna otra causa. Porque no solamente la hipertensión agranda el ventrículo izquierdo. En este caso, el Sokolov es normal. Tiene 14 cuadraditos acá y acá tiene 10, o sea, da 24. No le da el Sokolov, digamos. O sea, por electro no puedo decir que tiene hipertrofia ventricular izquierda. Está bien la pregunta de Sokolov, léanlo, tenganlo en cuenta, pero a lo que voy es que un electro y una placa normal, buscando yo cardiopatía, no me quieren indicar que tenga el corazón bien. Por eso, lo más adelanto y le pido un ecocardiograma que se lo hice yo mismo, en donde es muchísimo más específico y sensible para ver hipertrofia ventricular izquierda. Independientemente de la imagen, que creí que se movía, se mueve, hay muchas medidas, el diámetro de fin de diástole, el diámetro de fin de sístole, la fracción de acortamiento, pero lo importante es esto. Yo mido las paredes del corazón, el septum intraventricular en diástole y la pared posterior del ventrículo izquierdo en diástole. Y son las dos de 12 milímetros, cuando lo normal es hasta 11. O sea, tiene un agrandamiento pequeño.
Y el mismo aparato me saca lo que es la masa del ventrículo izquierdo. Y la masa del ventrículo izquierdo es por eco, que te lo va a dar el ecocardiografista, no la tiene que calcular usted, es de 115 gramos metro cuadrado. Y para la mujer, el valor normal es de 95. O sea, el resto es todo normal. O sea, fíjense, con un electro, una placa normal, tiene por eco una hipertrofia ventricular izquierda. Tiene una masa ventricular aumentada y las paredes aumentadas de tamaño. O sea, ya tiene microalbuminuria, un daño renal incipiente y tiene además un daño de órgano blanco miocárdico. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Y qué hacemos con esta chica? ¿Se va a la casa? ¿Le hago algún otro estudio después de esto? ¿Le digo que coma sin sal y que salga a caminar y que baje de peso y nada más? ¿Hay posibilidad de hipertensión secundaria? Y si todo esto está, ¿la medicamos? Y si la medicamos, ¿cómo la medicamos? ¿Qué les ¿No parece a habría que ustedes? primero estadificar, vamos a decir, qué riesgo tiene? ¿A todos les parece eso? Voy a responder yo. Sí, y está excelente lo que dijeron. Muy bien. Recuerden que la hipertensión no es solamente hipertensión, es hipertensión más otras cosas. Y no es lo mismo una hipertensión de bajo riesgo que una hipertensión de altísimo riesgo. No es lo mismo una hipertensión sin daño de órgano blanco que una hipertensión con daño de órgano blanco. O peor, con condición clínica asociada, que es habiendo ya tenido un infarto, habiendo ya tenido una ACV, habiendo tenido ya o teniendo insuficiencia renal. Entonces, en este mínimo cuadro de estratificación de riesgo global de la hipertensión arterial, a ver dónde está parado este paciente. Yo tengo una chica, acá, fíjense que no está el sexo metido, que tiene un nivel 1 de hipertensión arterial. Un nivel 1 de hipertensión arterial, si no tiene otros factores de riesgo, por sí sola la hipertensión no es tan mala. Y puedo directamente mandarla a caminar y que baje de peso sin medicarla farmacológicamente. Esta es la gran mayoría de las chicas con hipertensión incipiente. Ahora, si ya tiene algún otro factor de riesgo adicional, como por ejemplo un poco de colesterol o un síndrome metabólico, ya el riesgo se duplica. Y ya la presión ya la tengo que controlar con medicación. Pero esta chica ya tiene daño de órgano blanco. Si tiene daño de órgano blanco, por más que tenga unas cifras de nivel 1 de presiones, el paciente tiene alto riesgo de qué? De morirse, de hacer un evento cardiovascular, de hacer un infarto, de hacer un ACV. Y la tengo que tratar, de manera agresiva. Por eso sirve estratificar el riesgo. Por eso pedimos todos los estudios que pedimos en el caso. ¿Me siguieron? ¿Por sí. qué pedimos? ¿Por qué le midieron la presión? Para ver cómo estaba su riesgo global anual. Cuando le detectamos presión alta, ¿qué empezamos a buscar? Daño de órgano blanco. Muy bien. ¿Detectamos daño de órgano blanco? Sí. ¿Cómo? El renal, por la orina completa y la función renal. El cardiovascular con el electro. ¿Estado normal? Sí. ¿Me quedé tranquilo? No. Le hice un eco. El eco que me dio, que además tiene hipertrofia ventricular izquierda. El cerebro no lo busqué. Le mandé hacer un fondo de ojo, dio retinopatía grado 1. Vamos a ponerle. Tiene 3 daños de órgano blanco. Esta chica está acá. Sin síntomas, ¿eh? Sin síntomas. ¿Me escucharon lo que dije? Sin síntomas, ¿eh? Una chica sin síntomas. Está con esto. ¿A qué voy? Que esta chica la tengo que medicar ya. Y la voy a tener que medicar para toda la vida. Es ahí donde voy yo y cuando empezamos con las preguntas, con el ping-pong de preguntas, voy a lo que es la adherencia. ¿Cómo le hago yo a entender a esta paciente que tiene un alto riesgo de infartarse, de hacer una ACV, si no tuvo un solo síntoma? ¿Cómo le digo ya a esta chica que ahora de golpe tiene que tomar 2 medicaciones para la presión? Se lo voy a decir y me lo va a entender. Pero después hacérselo tomar por el resto de su vida, porque se va a seguir sintiendo bien, no va a haber cambios en su vida. ¿Me explico?
No es tan fácil tratar una hipertensión. Entonces, estamos acá, riesgo alto, muy alto, ¿sí? Tenemos que empezar con monoterapia, combinaciones ya hoy día, combinaciones, y control a las 4 semanas. El control de presión, cuando ustedes den una medicación, tome esta medicación, tómela por lo menos por 3 semanas. No la hagan venir antes, porque puede ser que la presión no ya se los medicamentos antihipertensivos no son mágicos, ¿sí? Para poner en reposo al sistema renina-angiotensina, al sistema nervioso simpático, a la aldosterona, todo eso que está dando vuelta, le tardan un par de días, una semanita por lo menos tarda. No la hagan venir a la semana porque va a estar hipertensa igual y le van a empezar a cambiar medicación sin sentido. Hagan venir las 3 semanas y que se tome la presión mientras tanto. Si la respuesta está bien, sigue en ese tratamiento y si no, vamos aumentando dosis. ¿Qué hicimos con esta señorita, perdón? La mandamos al nutricionista, intensificó el ejercicio, bajó 5 kilos, un índice de masa corporal de 26 tiene ahora, le pusimos una combinación de entrada, dijimos que las combinaciones más efectivas eran un inhibidor del sistema renina-angiotensina, ya sea IECA o ARA2, más un diurético o bloqueante cálcico. No es de mi elección haberle dado un sartán a una chica que puede llegar a quedar embarazada, pero como yo pregunté, estaban tomando anticonceptivos orales y no era de su agrado quedar embarazada, y como tenía alto riesgo de eventos cardiovasculares, pusimos en la balanza y dijimos, bueno, vamos a dar el tratamiento más efectivo y vos priorizás tus cuidados sexuales. ¿Se entendió lo que hice, no? Porque pudo haberle Sí, dado una combinación más fetoprotectora, como si fuese, por ejemplo, un diurético con un bloqueante, pero no me tiré a eso, me tiré a mejorarla desde el punto de vista cardiovascular y después vemos qué. Respecto al anticonceptivo, digamos, ¿tendría algún riesgo, digamos, a nivel de la hipertensión? No, no ¿O siempre el no? anticonceptivo. Nosotros los cardiólogos ponemos, siempre hacemos ver al anticonceptivo como el cuco de todo. Ah, tuviste una trombosis venosa profunda. Ah, debe haber sido anticonceptivo. Ah, tuviste una hipertensión arterial y no se te cura porque tenés un anticonceptivo. No. Los anticonceptivos ahora generalmente son bastante seguros. Tienen, los de ahora estoy hablando, tienen una mínima dosis de estradiol, unas dosis de progestágenos muy bajas, suficientes para producir la ovulación y no suficientes como para producir los trastornos cardiovasculares. Es muy raro hoy día que el anticonceptivo oral produzca hipertensión, ¿sí? ¿Qué puede producir? Un poquito de trombosis vascular puede producir un aumento del riesgo, un poco más, un 30% más, no lo suficiente para sacarlo. Si el paciente tuvo una trombosis, sí lo tiene que sacar. Pero no lo suficiente para tratar, para retirarlo con una hipertensión arterial, ¿sí? Ahora, si con este tratamiento la hipertensión no mejora, le doy una tercera droga, sigue sin mejorar, ahí sí ya me pongo a charlar con la paciente de ver dentro de otras opciones terapéuticas de retirar la medicación anticonceptiva oral. En un primer momento, no. La gran mayoría de las veces, los anticonceptivos orales, tanto los estrógenos y los progestágenos, lo que hacen es un poco más de retención de sodio y agua por su efecto esteroide. Los esteroides, recuerden que retienen sodio y agua. Los mineralocorticoides, pero vieron que los glucocorticoides también tienen algo de efecto mineralocorticoide, y los corticoides sexuales también, y un poquito de vasoconstricción vascular. No son lo suficientemente fuertes como para de entrada sacarlos. O sea, para no irme más por las ramas, para responder a tu pregunta, no son necesarios sacarlos de primera instancia. Y menos en este caso, en donde lo que yo necesito es que tenga esta medicación porque es la más efectiva, porque tiene alto riesgo cardiovascular y que no se quede embarazada. Ahora, en el seguimiento, si no se controla, ahí sí vemos de retirarlos. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, gracias. La controlamos a las 3 semanas, tenía 13,7. Hicimos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es una medición arterial automática durante 24 horas.
y tiene 13,8 durante el día, tiene 11, casi 11,6 durante la noche, o sea que está en una hipertensión controlada. Y se terminó el problema con la paciente. Después hay que mantenerla así, que siga año tras año viniendo y tomando esa medicación. Eso es lo difícil. Y esto es lo que hablábamos en las primeras preguntas de combinaciones de la hipertensión arterial. Fíjese que las combinaciones siempre son las preferentes, que son las que están con línea azul, o verde, no sé si estoy medio dicromatóxico, son bloqueantes de alguna región del sistema renina-angiotensina con o antagonistas cálcicos o con algún diurético tiazídico. ¿Sí? Bloqueantes del sistema renina-angiotensina son los sartanes, telmisartán, valsartán, irbesartán, son los que están en nuestro comercio, o IECAS, como son el ramipril, el enalapril, el lisinopril y el captopril en nuestro comercio. Los antagonistas cálcicos principalmente dihidropyridínicos, que son las dipinas. En nuestro país hay nifedipina, amlodipina, nicardipina y lercanidipina. ¿Bien? Las combinaciones fijas que ya vienen son generalmente con amlodipina. Y los diuréticos tiazídicos que nosotros tenemos son 3, hidroclorotiazida, que es el más común, ¿sí? Clortalidona, que es otro, muy parecido a la hidroclorotiazida, y un tercero que se usa muy poco, pero que es muy frecuente de usar en pacientes que tienen insuficiencia renal, que es la indapamida. ¿Bien? Otras combinaciones que son posibles, pero no son de preferencia por menos eficacia, son cálcicos con tiazídicos, o cálcicos o tiazídicos con betabloqueantes, que es lo que tenía que haberle dado a esta chica, por si queda embarazada, le tenía que haber dado esta. Preferí darle esta por mayor eficacia. ¿Entendió? Y me olvidé de la parte gestacional. Que si ella quiere gestar en algún momento, va a tener que venir a hablar conmigo y vamos a tener que cambiarla seguramente a esto. ¿Me explico? Que son seguros para el embarazo. Y seguirla muy de cerca, porque las pacientes hipertensas tienen el cuádruple de riesgo de hacer complicaciones hipertensivas del embarazo. Le hace hipertensión severa del embarazo, le hace preeclampsia y le hace eclampsia. ¿Está claro? Y síndrome HELP. Pero bueno, eso queda para otra charla. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Qué criterios tiene uno a la hora de aumentarle la dosis o cambiar medicamento o agregar un tercer medicamento, digamos? ¿Cómo elegís qué hacer? Control de la presión. Lo único que tiene que ver usted es control de la presión. Sanatorial, o sea, de consultorio. ¿Qué quiero decir? Que a las 3 semanas, a los 3 meses, la presión tiene que estar por debajo del 14,9. Lo ideal es que no se las tomen en el consultorio, sino que la paciente te traiga registros que ella o que él se tomen en su casa. Esa es la presión más fidedigna de todos. Mire, doctor, le traigo después de 3 meses este papel. Todas las presiones que se tomó, una vez por semana, póngale, no es necesario más de eso. Una vez que la presión está controlada, tienen todos por debajo del 14,9. Fantástico, siga así. Chau, nos vemos el año que viene. Si la presión no está controlada, está por arriba de 14,9, ahí le tengo que ir agregando medicación. ¿Sí? Agregando medicación. Y dentro de agregarle medicación, una vez que ya tengo la combinación preferente, que es algún inhibidor del sistema renina con, por ejemplo, hidroclorotiazida, el tercer fármaco tiene que ser la otra combinación. Por ejemplo, un bloqueante cálcico. Y yo tengo inhibidor del sistema renina, el diurético y el bloqueante cálcico. O, si la combinación era IECA y un bloqueante cálcico, el tercero tiene que ser un diurético. ¿Me expliqué? Sí. Sí. Estamos hablando de hipertensión arterial esencial, no complicada. O sea que no tiene ni un infarto, no tiene ni una CVD, no tiene insuficiencia renal, en las cuales hay medicaciones específicas que podían mejorar esas situaciones específicas. ¿Sí? Si con esas 3 no anda, la cuarta medicación, ya estamos hablando de hipertensión resistente, sería un inhibidor un antialdosterónico. El más común, la espironolactona.
¿sí? Y si con 4 no anda, ya hay que, si ustedes no son cardiólogos, hay que mandarlo a un especialista en hipertensión arterial, porque ya estamos ante una hipertensión resistente, o sea, algo raro está pasando, aunque en el 90% de la resistencia es por mala adherencia al tratamiento, y ya hay que hacer un estudio más profundo de su hipertensión arterial y agregarle una quinta dosis que puede ser un beta bloqueante o un alfa bloqueante. Pero bueno, rara vez van a llegar a eso. Pero sí, la escalada es así. La combinación primero, la tercera droga tiene que ser la optativa de la otra combinación, no sé si fui claro ahí, y la cuarta droga tiene que ser un antialdosterónico. Ojo, esto es lo que yo le estoy diciendo, es lo que está en las guías, lo más efectivo. Pero el tratamiento de la presión arterial es artesanal, y lo dicen así las guías mismas. O sea, ¿qué quiero decir? Que si a vos te gusta, porque te es más efectivo, por tu experiencia clínica, en vez de darle como tercera droga un diurético, dale un beta bloqueante porque actúa mejor, dale un beta bloqueante, nadie te lo impide. Son sugerencias de tratamiento, las guías dan sugerencias de tratamiento. ¿Sí? Y yo les paso estas sugerencias a ustedes. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Alguna otra Entonces, pregunta? Sí, ¿quién entonces habla? recién, Fidel, un gusto. ¿Cómo andas, Fidel? Bien. Recién la última diapositiva que mostró decía que, por ejemplo, el tratamiento con un ARA2 o un IECA en combinación con un beta bloqueante se reserva para situaciones especiales. Sí, Pero como es artesanal, en teoría, digamos, ¿se puede hacer de entrada o hay un motivo específico por el cual está reservado para situaciones especiales en las recomendaciones? se puede hacer perfectamente de entrada. La eficacia antihipertensiva es mucho menor que el tratamiento con las combinaciones preferenciales. Por eso no se prefiere de primera instancia. Si vos hiciste tu propia experiencia y para vos eso te funciona con la mayoría de tus pacientes, pero metele eso, sin ninguna duda. El beta bloqueante, la combinación del beta bloqueante ya hoy día, que antes era lo mejor para la presión, quedó reservado para la hipertensión arterial con condiciones clínicas asociadas ya. Básicamente aquel paciente con hipertensión que tuvo un infarto, que tuvo una ACV. En ellos sí, no por la hipertensión en sí, sino por la cardiopatía de base, que es la isquemia coronaria o la isquemia cerebral, el beta bloqueo es mucho mejor que asociado al esquema hipertensivo en esos casos que la combinación preferencial que una hipertensión arterial no complicada. ¿Fui claro ahí? Sí, muchas gracias. Bien. O en un insuficiente renal severo, con un clínico ya casi menor a 30, hay ciertas medicaciones que no puedo dar, por ejemplo los diuréticos tiazídicos. Es donde ahí entra los diuréticos de ASA, porque cuando el paciente tiene una insuficiencia renal por debajo de 30, que es una insuficiencia renal grado 3 o estadio 3, aunque orine y no necesite diálisis todavía, la hipertensión se vuelve mucho más volumen dependiente que las hipertensiones no complicadas, ¿sí? Entonces ahí el diurético de ASA, que es mucho más deplecionador de volumen que el diurético tiazídico, es mucho más importante, ¿sí? Pero son casos en los que no me interesa que se acuerden tanto, sino cómo tratar una hipertensión arterial esencial. Por cada 100 hipertensiones arteriales esenciales que traten en su consultorio, van a haber una hipertensión en un infarto, o en uno que tuvo una angina de pecho y le pusieron una stent. Una. Por cada 10.000 hipertensiones arteriales esenciales que ven en el consultorio, van a tener una con sospecha de hipertensión arterial secundaria, que en realidad va a ser algún joven, algún chico. O sea, realmente lo que hay que saber, que tampoco es la gran cosa, pero hay que tenerlo bien claro, es tratar la hipertensión arterial esencial, no complicada. Y saber cómo buscar daño de órgano blanco y saber cómo tratarlo bien al paciente
y cómo acompañarlo en el tratamiento para que no me abandone la medicación, que es gravísimo que lo abandone. ¿Sí? Es gravísimo porque no lo va a ver a corto plazo, pero a largo plazo se va a infartar. Ese es el tema, es acompañarlo para que seguir convenciéndolo consulta a consulta de que vamos bien, tiene que seguir tomando. Por más que los medicamentos sean más caros, vos lo tenés que seguir tomando. ¿Sí? Porque últimamente está el clásico, doctor, esta medicación, 3 años viene tomando una misma medicación, una combinación, por ejemplo, de valsartán y hidroclorotiazida que tiene la presión perfecta. Los medicamentos se dispararon un 400% desde que empezó la pandemia, les voy avisando. Ahora esa medicación que te salía 3.000 pesos al mes sale 10.000 pesos al mes. Dice, doctor, ¿no podemos cambiar la medicación? Yo le digo, mire Juana, sí podemos cambiar la medicación. Yo no se lo recomiendo. ¿Podemos probar? Sí, podemos probar con un losartán, hidroclorotiazida. Lo va a tener que tomar 2 veces por día. No se vaya a olvidar de las 12 de la noche, doña Juana, ¿no? No, yo la tomo. Si ahí bajamos un poco la adherencia, hay que tener cuidado. El losartán, bien tomado, es tan efectivo como el valsartán o el telmisartán, que duran 24 horas. El losartán no dura 24 horas, el losartán, ¿eh? Entonces, ¿se puede bajar? Sí. Tampoco es la gran diferencia de precio, sale 5.000 y pico los sartanes. Bueno, entonces, cuidado con eso, ¿sí? Es preferible que le tires alguna muestra, que lo ayudes con eso. Bueno, vamos a seguir con el mismo tratamiento, pero un mes lo compro estrés, otro mes yo le ayudo con algo de medicación, pero sigamos con este tratamiento, hasta que su obra social se adecue y vuelva a hacerle los mismos descuentos. No sé, hay que... son todos gajes que te dan más o menos la experiencia en consultorio. Pero una vez que el tratamiento fue instaurado y anduvo, es preferible no sacarlo, ¿sí? Eso es opinión grado C, ¿qué quiere decir? Opinión propia. No tiene ningún aval, ¿sí? Solamente mi experiencia personal en el consultorio. ¿Algo más, chicos? ¿Les resultó la clase? Media complicada fue, pero bueno. Muy Yo buena, profe, tenía muy buena. una pregunta. Sí. ¿Sí? Capaz Sí. medio una pavada, pero no sé. Yo quería preguntar si había algunas pautas de alarma o criterios de alarma para el paciente con una crisis hipertensiva. Crisis hipertensivas. Eso es otro tema, ¿eh? Que era por lo que estaba dando la charla, y en realidad era para eso, pero en realidad me parece más fructífero dar hipertensión arterial. Porque terminamos todos haciendo estas preguntas de hipertensión arterial. Por eso, miren. Crisis hipertensivas. Crisis hipertensivas es un tema amplio, poco frecuente, que se da solamente en los servicios de guardia, en donde viene un paciente con presión arriba de 180 a 110. Eso define una crisis hipertensiva. Paciente con hipertensión grado 3. ¿Está? Y después ahí se abre un abanico de espectros de cosas que pueden ser, que puede ser desde un 180 a 110, que viene el paciente y dice, hola, ¿qué tal? Me vengo a tomar la presión, y nada más, versus un 180 a 110 con un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Son distintos grados de crisis hipertensivas, vamos a decirlo así. La gran mayoría de las que van a ver ustedes son lo que se llama hipertensión arterial sistólica severa aislada. O sea, el 180 a 110, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vengo a tomarme la presión. Ese 180 a 110, que es una crisis hipertensiva, se llama urgencia hipertensiva en realidad, no emergencia. Ese paciente que no se tiene que ir a su casa, ¿sí? Se tiene que medicar y ver que la presión baje más o menos un 20-30% durante las primeras 2 o 3 horas de dada la medicación. Se tiene que quedar en la guardia, ¿sí? Y ver que le baje la presión, ¿sí? Para después sí mandarlo a casa y que venga a verte luego por consultorio para acomodar la medicación de por qué está con ese 180-110. ¿Me expliqué? Sí. En esa situación, ahí hay que darle pauta de alarma, sí. La única pauta de alarma que hay que darle al paciente es contrólese la presión en su casa. No si tiene síntomas, ¿no? Porque ahí lo enloqueces. Porque el paciente que tiene
el paciente que tiene 180, 110 ya se enloquece con el 180, 110 y ya le empieza a doler la cabeza, le duele el dedo del pie, le duele la oreja, se le durmió un brazo porque durmió sobre ese brazo a la noche y ya te viene a consultar por cualquier cosa y se enloquece y en la guardia ya te van a querer matar a vos porque le dijiste venga a la guardia y viene cada 5 minutos por cosas que no tiene que venir. No, la consulta es, usted tómese la presión. Si en su casa, hasta que vaya a ver a su cardiólogo, que va más o menos entre consulta a la guardia y consulta al especialista o médico de cabecera, pasa aproximadamente una semana, 10 días. No tendría que pasar tanto tiempo. Pero entre la autorización de las obras sociales, entre los turnos hospitalarios y la maricocha, pasa ese tiempo. Entonces, usted tómese la presión. No tengo tensión metabólica. Bueno, vaya a una salita de salud. En la salita de salud le toman 15, 16, quédese tranquila, siga el tratamiento que está haciendo hasta que vaya a ver a su médico, ¿sí? No cambie de medicación, no le hagan cambiar medicación, que en la salita no le cambien de medicación, que siga con lo mismo. La presión ya le dije, no baja un día para otro a valores normales. Si en esa toma usted vuelve a tener 180, ahí vuelve a la guardia y nos vuelve a ver. Esa es la única pauta de alarma. Control de su presión arterial. No si le duele la cabeza, no si le sangra la nariz, no si esto, si lo otro, no. ¿Está? Eso es lo que yo te dije, Evelyn, es de hipertensión arterial severa aislada. O sea, hipertensión arterial grado 3 aislada. ¿Sí? Es decir, hola, ¿qué tal? Tengo presión alta. El otro gran grupo que van a ver en guardia, que van a ser muchas guardias ustedes, es el hipertensión arterial severa, de que se llama de evolución incierta. ¿Qué es esto? Es el 180-110, pero en una persona que tiene síntomas vagos. Me duele la cabeza, pero es un dolor medio raro, o me duele la pera, me duele un hombro cuando lo muevo y no, me duele la pierna, tengo fatiga o tengo palpitaciones, que son síntomas que no te dicen mucho de la presión arterial, ¿sí? Es un síntoma vago, no es que tengo un Angor, no, ¿sí? No es, estoy hablando, tengo una puntada en el pecho con 180-110. No sé si me explico. Eso vos ahí no sabés qué, voy a hablar claro, qué carajo le está pasando al tipo o para dónde va a salir disparado. Entonces ahí sí es un paciente que le tenés que dar más bolilla. O sea, usted quédese acá, le vamos a bajar la presión y vamos a ver si esos síntomas vagos que usted tiene se correlacionan con la presión o no. Si le baja la presión y sigue con los mismos síntomas, esos síntomas no tienen nada que ver con la presión. Es más, generalmente esa molestia, ese dolor, esa cervicalgia, generó la presión. No sé si fue claro. La presión es un epifenómeno de la molestia que tenía ese paciente. ¿Está claro ahí? Sí, sí. Bien. Pero tiene que seguir el mismo derrotero que la hipertensión arterial severa aislada. Después, por otro lado, las menos frecuentemente son las emergencias hipertensivas, que tienen que quedar internados y con medicación endovenosa para bajar la presión, que son las hipertensiones arteriales severas con una condición clínica asociada, por ejemplo, hipertensión y un infarto en curso, hipertensión y una ACV en curso, hipertensión y una crisis tirotóxica en curso, hipertensión y un embarazo en curso, por ejemplo, en donde ese paciente se tiene que quedar internado, porque eso es grave, ahí no hay un daño de órgano blanco, ahí hay una condición clínica, que es un daño de órgano blanco. El daño de órgano blanco, nosotros hablamos en la hipertensión arterial, es cuando existe daño, pero es subclínico, como esta chica en el caso nuestro. Tenía hipertensión ventricular, tenía insuficiencia renal leve, pero ella no tenía un síntoma. Cuando esos daños de órgano blanco se vuelven sintomáticos, se llama condición clínica asociada. ¿Me expliqué? Y es el infarto, es el ACV, es la insuficiencia renal. Bueno, ahí sí se tiene que quedar y se tiene que bajar la presión rápido. Pero ahí la hipertensión en estas condiciones clínicas asociadas va en paralelo con la condición clínica asociada, o sea, no se tiene que bajar tan rápido y no es el principal tratamiento que tiene que tener. En ACV, por ejemplo, isquémico, su principal tratamiento no es bajarle la presión, su principal tratamiento es la reperfusión arterial, por ejemplo. Bien.
y que la presión no suba tanto. En el infarto agudo de miocardio, que viene hipertenso, el principal tratamiento no es la presión arterial, sino reprofundir la arteria, o hacerle la hemodinamia para poner un stent, o los antiisquémicos. Distinto de la última clase de emergencia hipertensiva, que es la emergencia hipertensiva propiamente dicha, es donde la presión sí toma un rol fundamental, y es el edema agudo de pulmón, el ACV hemorrágico, la disección de aorta o la insuficiencia renal aguda. Esos 4 casos, ahí sí la hipertensión es fundamental en la generación del cuadro clínico, y ahí hay que bajarla de manera endovenosa, con drogas titulables, en la unidad coronaria o en terapia o en shock room, donde sea. ¿Claro? Que cada uno tiene su tratamiento específico, que no vamos a meternos en eso porque no terminamos más. Pero son las menos que van a ver ustedes, ¿sí? Lo que más van a ver es una hipertensión sistólica aislada severa. Lo que menos van a ver son algunas CV internado con hipertensión arterial. En la sala clínica común, que hay que bajarle la presión. Por ejemplo, por decirle algo. O en la unidad coronaria, un paciente que tuvo un infarto que tiene presión arterial alta, 180, 110, que también hay que bajarle la presión. Pero hay que tratarle el infarto primero. Y lo que menos van a ver son las hipertensiones, emergencias hipertensivas propiamente dicho. ¿Se entendió? Sí. Esas directamente no tienen pauta de alarma. Te entran boqueando, o te entran con un foco neurológico, o te entran con un síndrome nefrítico por insuficiencia renal aguda. Genial, gracias. ¿Bien, chicos? Bien. Bueno, disculpen todo el previo, ¿eh?